Si alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible que te detiene cada vez que estás a punto de dar un paso hacia la prosperidad, si has notado que justo cuando una oportunidad financiera aparece en tu vida, algo dentro de ti te paraliza, si has experimentado esa sensación de que el dinero se escapa de tus manos sin importar cuánto te esfuerces, entonces este mensaje fue creado específicamente para ti. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos momentos no solo explicará por qué has estado atrapado en este ciclo, sino que te dará las herramientas exactas para romperlo hoy mismo. Porque aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Tu lucha con el dinero no tiene nada que ver con tu capacidad, tu inteligencia o tu esfuerzo. Tu situación financiera actual es el resultado directo de un programa de miedo que fue instalado en tu mente subconsciente mucho antes de que tuvieras edad para cuestionarlo. Y este programa está funcionando en segundo plano las 24 horas del día, saboteando cada intento que haces de prosperar. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a las 500 personas más ricas de su época, trabajando directamente con Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison. Y en esos 20 años de investigación descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de cómo funciona la riqueza. Descubrió que la diferencia entre quienes prosperan y quienes luchan no está en las circunstancias externas, no está en la educación, no está ni siquiera en el trabajo duro. La diferencia está en un solo factor, el miedo. Bob Proctor, quien estudió directamente bajo Earl Nightingale y dedicó 60 años de su vida enseñando estos principios, lo expresó de manera aún más directa. Él descubrió que el 98% de las personas viven toda su vida controladas por el miedo, y que este miedo se manifiesta de formas tan sutiles que ni siquiera lo reconocen como miedo. Se manifiesta como procrastinación, como autosabotaje, como quedarse en la zona de confort, como rechazar oportunidades, como dudar de uno mismo. Y si justo ahora algo dentro de ti está resonando con estas palabras, si sientes que finalmente alguien está nombrando lo que has estado experimentando, pero no podías explicar, entonces te pido que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal Wealth Mindset USA. Activa la campanita de notificaciones y dale like a este video, porque lo que viene a continuación va a romper cadenas que han estado limitando tu prosperidad durante toda tu vida, y necesitas tener acceso a esta transformación cada vez que la necesites. Vamos a ser completamente honestos aquí. El sistema en el que creciste fue diseñado para instalarte miedo al dinero. Tus padres, sin mala intención, te transmitieron su propia programación de escasez. La escuela te enseñó a ser un empleado obediente, no un creador de riqueza. La sociedad te bombardeó con mensajes de que el dinero es malo, de que los ricos son corruptos, de que desear prosperidad es ser codicioso. Y todo esto creó en tu mente subconsciente un sistema de creencias que ahora está funcionando automáticamente, rechazando la abundancia antes de que siquiera llegue a tu vida. Bob Proctor llamó a esto un paradigma. Un paradigma es una red de hábitos mentales que fueron instalados en tu mente subconsciente a través de la repetición y la emoción. Y estos paradigmas controlan aproximadamente el 95% de tu comportamiento. Esto significa que solo el 5% de tu vida está siendo controlado por tu mente consciente, por tus deseos, por tus metas. El otro 95% está siendo controlado por programas automáticos que fueron instalados cuando eras niño. Piensa en esto por un momento. Cuando eras niño y escuchaste a tus padres discutir sobre dinero con ansiedad y estrés, tu mente subconsciente registró: el dinero causa dolor. Cuando viste a algún familiar trabajar hasta el agotamiento y aún así no tener suficiente, tu mente registró: el esfuerzo no garantiza prosperidad. Cuando escuchaste en la iglesia:
que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, tu mente registró: el dinero me alejará de Dios. Y ahora, como adulto, cuando una oportunidad financiera se presenta, tu mente subconsciente activa inmediatamente el programa de protección, porque para tu subconsciente el dinero representa peligro, dolor, separación. Entonces te paraliza, te llena de dudas, te hace procrastinar, te hace sabotear la oportunidad antes de que siquiera la intentes, y tú conscientemente no entiendes por qué te comportas así. Solo sabes que siempre pasa lo mismo. Napoleon Hill identificó esto como uno de los 6 fantasmas del miedo que mantienen a las personas en la pobreza. El miedo a la pobreza es tan poderoso que literalmente paraliza la capacidad de razonamiento. Las personas bajo la influencia de este miedo no pueden pensar con claridad, no pueden tomar decisiones racionales, no pueden ver oportunidades incluso cuando están frente a sus ojos. Pero aquí está lo que Hill descubrió que es aún más perturbador. La mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen este miedo, porque el miedo a la pobreza se disfraza de ser realista, se disfraza de ser responsable, se disfraza de no querer arriesgar, se disfraza de esperar el momento perfecto. Pero detrás de todas estas máscaras está el mismo miedo paralizante que ha mantenido al 98% de la humanidad en la lucha financiera. Ahora quiero que hagas algo. Si acabas de reconocer este patrón en tu propia vida, si te diste cuenta de que has estado viviendo bajo la influencia de este miedo sin saberlo, escribe en los comentarios: lo veo ahora. Porque el primer paso para romper cualquier programa es volverlo consciente. Mientras permanece invisible, tiene poder absoluto sobre ti. Pero en el momento en que lo nombras, en que lo reconoces, empiezas a quitarle ese poder. Ahora vamos más profundo, porque hay algo aún más insidioso que el miedo a la pobreza. Y esto es algo que Bob Proctor descubrió después de décadas trabajando con miles de personas. Existe el miedo al éxito. Y este miedo es incluso más destructivo que el miedo al fracaso. ¿Cómo puede alguien tener miedo al éxito? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero piénsalo de esta manera. Tu identidad actual está construida alrededor de tu situación financiera actual. Tus amigos, tu familia, tu forma de verte a ti mismo, todo está calibrado a tu nivel actual de ingresos. Tu mente subconsciente entiende que si de repente te vuelves próspero, todo eso cambiará. Perderás amigos que se sentirán incómodos con tu éxito. Tu familia podría empezar a tratarte diferente. Tendrás que enfrentar nuevas responsabilidades. Serás visible, serás juzgado. Y para tu mente subconsciente, cuyo único trabajo es mantenerte seguro, todo esto representa una amenaza. Porque lo conocido, aunque sea doloroso, es seguro. Lo desconocido, aunque sea mejor, es peligroso. Entonces tu subconsciente hace lo que sabe hacer mejor. Te protege del cambio, te protege del éxito, te mantiene exactamente donde estás, porque ahí es donde sabe que puedes sobrevivir. Esto explica por qué tantas personas sabotean sus propias oportunidades justo cuando están a punto de lograr un avance. ¿Por qué empiezan un negocio y lo abandonan justo antes de que despegue? ¿Por qué consiguen una gran oportunidad y de alguna manera la arruinan? ¿Por qué ganan dinero y luego lo pierden de formas inexplicables? No es mala suerte, no es que el universo esté en su contra. Es su programación subconsciente protegiéndolos del miedo más grande de todos, el miedo a convertirse en alguien diferente. Napoleon Hill escribió sobre esto en Think and Grow Rich cuando habló sobre el poder de la autosugestión. Él explicó que la mente subconsciente acepta cualquier orden que le des con suficiente emoción y repetición. Si durante toda tu vida has estado diciendo «no soy bueno con el dinero», «nunca seré rico», «el dinero no es para personas como yo», tu mente subconsciente ha aceptado esas órdenes como verdades absolutas.
y ahora está trabajando incansablemente para asegurar que esas verdades se manifiesten en tu realidad. Pero aquí está la parte revolucionaria, la parte que cambia todo. Puedes reprogramar tu mente subconsciente. No estás atrapado con el programa que te instalaron. Puedes instalar un nuevo programa. Y ese es el verdadero secreto que Napoleon Hill y Bob Proctor enseñaron durante todas sus vidas. La reprogramación comienza con hacer consciente lo inconsciente. Tienes que identificar exactamente cuáles son las creencias limitantes que están funcionando en tu subconsciente. Y la forma de hacerlo es observar tus resultados. Tus resultados financieros actuales son un reflejo perfecto de tus creencias subconscientes sobre el dinero. Si estás luchando financieramente, es porque en algún nivel profundo crees que mereces luchar. Si el dinero se escapa de tus manos, es porque en algún nivel crees que no eres digno de conservarlo. Si las oportunidades te evitan, es porque en algún nivel crees que no estás calificado para recibirlas. Esta puede ser una verdad difícil de aceptar, porque significa que eres responsable de tu situación financiera. Pero aquí está lo hermoso de esta verdad. Si eres responsable de crear tu situación actual, también eres capaz de crear una situación completamente diferente. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un creador de tu realidad. Y una vez que entiendes esto, todo cambia. Bob Proctor enseñó que vivimos en un universo basado en la ley. Y una de las leyes más poderosas es la ley de vibración. Todo en el universo está vibrando, incluyéndote a ti, y tu vibración está determinada por tus pensamientos y emociones. Cuando vives en el miedo, estás vibrando en una frecuencia baja, y esa frecuencia baja atrae experiencias que coinciden con ella: escasez, limitación, lucha. Pero cuando transformas el miedo en fe, cuando empiezas a vibrar en la frecuencia de la abundancia, literalmente cambias lo que atraes a tu vida. El universo no responde a lo que quieres. El universo responde a lo que eres. Y lo que eres está determinado por tu vibración. Y tu vibración está determinada por tus pensamientos y emociones habituales. Entonces la pregunta no es ¿cómo consigo más dinero? La pregunta real es ¿cómo transformo mi vibración de miedo a fe, de escasez a abundancia? Y esa transformación comienza con una decisión de que ya no vas a permitir que el miedo dicte tu realidad financiera. Una decisión de que vas a hacer el trabajo interno necesario para reprogramar tu mente subconsciente. Una decisión de que vas a convertirte en la versión de ti mismo que naturalmente atrae prosperidad. Si estás listo para hacer esa decisión ahora mismo, si algo dentro de ti sabe que este es tu momento de transformación, escribe en los comentarios: estoy listo para romper el miedo. Porque hacer esa declaración públicamente es parte de la reprogramación. Es enviar una señal clara a tu mente subconsciente de que el viejo programa ya no tiene poder sobre ti. Ahora vamos a hablar sobre algo que Napoleon Hill consideraba absolutamente esencial: la fe aplicada. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. Hill no estaba hablando de fe religiosa, aunque ciertamente la incluye. Él estaba hablando de un tipo específico de fe, que es un estado mental que puede ser inducido mediante afirmaciones o instrucciones repetidas a la mente subconsciente. La fe, en el sentido que Hill la enseña, es lo opuesto al miedo. El miedo es fe en que las cosas saldrán mal. La fe es la certeza de que las cosas funcionarán a tu favor. Y lo increíble es que ambos son creaciones de tu mente. Ni el miedo ni la fe existen en la realidad externa. Ambos existen únicamente en tu mente. Y tú tienes el poder de elegir cuál alimentar. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas alimentan su miedo 20 veces al día y su fe tal vez una vez a la semana en la iglesia. Y luego se preguntan por qué el miedo es tan fuerte y la fe es tan débil.
Es simple matemática mental. Aquello a lo que le das atención crece. Aquello que ignoras se marchita. Si quieres desarrollar fe aplicada, necesitas hacer lo mismo que hiciste para desarrollar miedo. Repetición con emoción. Cada día, múltiples veces al día, necesitas saturar tu mente consciente con pensamientos de abundancia, con afirmaciones de prosperidad, con visualizaciones de éxito. Y tienes que hacerlo con emoción, con sentimiento, con convicción. Bob Proctor enseñó una técnica específica para esto. Él decía que cada mañana, antes de que tu día comience, tienes que sentarte en silencio y construir una imagen mental detallada de tu vida próspera. No solo ver el dinero en tu cuenta bancaria, sino sentir cómo se siente vivir esa vida. Ver los detalles, escuchar los sonidos, sentir las emociones y mantenerte en esa visualización durante al menos 15 minutos, permitiendo que cada célula de tu cuerpo absorba esa nueva realidad. Y luego, durante el día, cada vez que el miedo intente entrar, cada vez que una duda intente tomar control, inmediatamente regresas a esa imagen. Inmediatamente te reconectas con esa vibración de abundancia. Esto es fe aplicada. No es esperar pasivamente que algo bueno suceda. Es activamente crear el estado mental que hace inevitable la manifestación de prosperidad. Pero hay algo más que necesitas entender. El miedo no va a desaparecer solo porque decides tener fe. El miedo va a pelear. Va a intentar convencerte de que esto no funciona, va a traer evidencia de tu pasado, va a mostrarte todas las veces que intentaste y fallaste, va a susurrarte que eres un tonto por creer que puedes cambiar. Y aquí es donde la mayoría de las personas se rinden, porque cuando el miedo contraataca, lo interpretan como una señal de que están haciendo algo mal. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Cuando el miedo contraataca con fuerza, es una señal de que estás haciendo algo increíblemente correcto. Es una señal de que estás tocando el programa que ha estado controlándote. Y ese programa va a hacer lo que sea para mantener su poder sobre ti. Napoleon Hill llamó a esto la prueba de fe. Y él fue muy claro. Todos los que alguna vez lograron algo grande tuvieron que pasar por esta prueba. Tuvieron que enfrentar el momento en que todo en su realidad externa les decía que se rindieran, que aceptaran la derrota, que volvieran a lo conocido. Y la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es simplemente esto. Quienes triunfan siguen adelante incluso cuando el miedo está gritando que se detengan. Porque aquí está lo que necesitas entender sobre el miedo. El miedo es un mentiroso. El miedo te dice que si das ese paso todo colapsará. Pero la verdad es que si no das ese paso, tu vida permanecerá exactamente como está. Y si tu vida actual no es lo que quieres, entonces no dar el paso es la decisión más peligrosa que puedes tomar. El miedo te dice que no estás preparado. Pero la verdad es que nadie está completamente preparado antes de dar un gran salto. La preparación viene al hacer, no antes de hacer. El miedo te dice que vas a fallar, pero la verdad es que cada fracaso es simplemente retroalimentación, información que necesitas para ajustar tu enfoque. El único verdadero fracaso es nunca intentar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de estos miedos acabas de reconocer en tu propia vida? ¿Cuántas veces el miedo te ha detenido de tomar una acción que sabías que debías tomar? Escribe el número en los comentarios. Solo un número. Porque ver ese número te va a ayudar a darte cuenta de cuánto poder le has estado dando al miedo. Ahora vamos a algo aún más profundo. Algo que Bob Proctor descubrió después de décadas de estudio. El miedo no es tu enemigo. El miedo es un mensajero. Y el mensaje que trae es este. Estás a punto de crecer más allá de tu zona de confort actual. Piénsalo. ¿Cuándo sientes miedo? Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo nuevo, algo que nunca has hecho antes, algo que te sacará de lo familiar.
No sientes miedo cuando repites las mismas acciones de siempre. El miedo solo aparece en el borde de tu crecimiento. Entonces, en lugar de interpretar el miedo como una señal de peligro, puedes empezar a interpretarlo como una señal de oportunidad. Cuando sientes miedo, significa que estás exactamente donde necesitas estar. Significa que estás a punto de expandirte. Significa que la transformación está disponible si tienes el coraje de dar el siguiente paso. Este cambio de perspectiva es revolucionario, porque una vez que entiendes que el miedo es simplemente la sensación de crecimiento, deja de tener poder para paralizarte. En lugar de evitar el miedo, empiezas a buscarlo, porque sabes que donde está el miedo, ahí está la puerta hacia tu siguiente nivel. Napoleon Hill escribió que el miedo a la pobreza es un estado mental, nada más. Y como es un estado mental, puede ser controlado y dirigido. No tienes que ser víctima de tus miedos. Puedes elegir cómo respondes a ellos. Puedes elegir verlos como barreras o como indicadores del camino hacia tu grandeza. Y aquí está la técnica práctica que Hill enseñó para transmutar el miedo. Cuando sientas miedo, no lo reprimas, no lo ignores. En lugar de eso, identifícalo claramente, nómbralo. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo? Y sé específico. No tengo miedo de intentar este negocio, sino tengo miedo de invertir dinero y perderlo. Tengo miedo de que la gente se ría de mí si fallo. Tengo miedo de descubrir que no soy tan capaz como pensaba. Una vez que has identificado el miedo específico, pregúntate, ¿cuál es el peor escenario posible? Y sé completamente honesto. Si inviertes en ese negocio y falla completamente, ¿qué pasará? Perderás el dinero. Tal vez tengas que conseguir un trabajo. Tendrás que reconstruir. Será incómodo. ¿Y entonces qué? ¿Morirás? No. ¿Perderás a todos los que amas? Probablemente no. ¿Será permanente? No. Entonces el peor escenario es temporalmente incómodo. Y cuando te das cuenta de esto, cuando realmente aceptas que incluso el peor escenario es sobrevivible, el miedo pierde su poder. Porque la verdad es esta: has sobrevivido al 100% de tus peores días hasta ahora. Eres más fuerte de lo que crees, eres más capaz de lo que imaginas, y el miedo solo puede controlarte mientras crees que es más grande que tú. Bob Proctor solía decir, el miedo y la fe no pueden existir en la misma mente al mismo tiempo. Uno destruirá al otro. Esta es una de las verdades más importantes que jamás aprenderás. No puedes tener miedo y fe simultáneamente. Cuando estás en fe, el miedo no puede entrar. Cuando estás en miedo, la fe no puede existir. Entonces, la pregunta se convierte en ¿cómo eliges vivir? ¿Vas a permitir que el miedo sea tu estado predeterminado? ¿O vas a hacer el trabajo de cultivar la fe hasta que se convierta en tu naturaleza? Y aquí está lo que muy pocas personas entienden. La fe no es algo que tienes o no tienes. La fe es algo que construyes. Es como un músculo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás fortaleciendo tu músculo de fe. Cada vez que eliges creer en tu capacidad de prosperar, incluso cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario, estás construyendo fe. Cada vez que visualizas tu éxito, incluso cuando tu realidad actual no lo refleja, estás desarrollando fe. Y con el tiempo, con práctica consistente, la fe se vuelve más fuerte que el miedo. No porque el miedo desaparezca, sino porque tu fe se vuelve tan poderosa que el miedo ya no puede detenerte. Todavía sientes el miedo, pero ahora actúas de todas formas. Todavía escuchas las dudas, pero ahora las reconoces como el ruido de tu vieja programación y sigues adelante de todos modos. Esta es la diferencia entre las personas que prosperan y las personas que luchan. No es que las personas prósperas no tengan miedo, es que desarrollaron la capacidad de actuar a pesar del miedo. Desarrollaron un músculo de fe tan fuerte que el miedo ya no puede paralizarlas.
Napoleon Hill estudió a Andrew Carnegie durante 20 años. Y una de las cosas que Carnegie le enseñó fue esta: el hombre que no tiene un propósito definido en la vida será víctima de todas las circunstancias y de todos los miedos que existen. Esta es una verdad profunda. Cuando no tienes un propósito claro, cuando no sabes exactamente qué estás creando en tu vida, el miedo tiene campo libre para controlarte. Porque sin un propósito definido, no hay nada lo suficientemente importante como para hacer que valga la pena enfrentar el miedo. Pero cuando tienes un propósito cristalino, cuando sabes exactamente qué estás construyendo y por qué importa, el propósito se vuelve más grande que el miedo. Entonces, una de las formas más poderosas de romper el control del miedo es desarrollar un propósito definido. Y no estoy hablando de una vaga idea de que quiero ser rico. Estoy hablando de un propósito tan específico, tan claro, tan emocionalmente conectado, que está vivo en tu mente cada momento del día. ¿Por qué quieres prosperidad? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿A quién vas a servir? ¿Qué impacto vas a crear? ¿Qué legado vas a dejar? Cuando puedes responder estas preguntas con claridad y convicción, cuando tu propósito es tan real para ti que puedes verlo, sentirlo, casi tocarlo, entonces tienes algo por lo que vale la pena enfrentar cualquier miedo. Bob Proctor enseñó esto como el primer paso en su programa Thinking into Results. Él decía que necesitas escribir tu propósito, necesitas revisarlo todos los días, necesitas visualizarlo hasta que se convierta en parte de tu identidad, porque cuando tu propósito es más grande que tus miedos, cuando tu visión es más poderosa que tus dudas, la transformación se vuelve inevitable. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que escribas en los comentarios, en una sola oración: mi propósito es, y completa esa oración. No importa si no es perfecta, no importa si todavía estás descubriéndolo, solo escribe algo, porque el acto de declarar tu propósito públicamente es un paso hacia hacerlo real. Es una declaración a tu mente subconsciente de que este propósito es serio. Ahora, necesito hablarte sobre algo que es extremadamente importante: la alianza Mastermind. Napoleon Hill consideraba esto uno de los principios más cruciales del éxito. Y aquí está por qué. Cuando estás tratando de romper un patrón de miedo que has tenido toda tu vida, no puedes hacerlo solo. Necesitas rodearte de personas que ya han hecho lo que tú estás intentando hacer. Necesitas estar en un ambiente donde la prosperidad es normal, donde el crecimiento es esperado, donde el miedo es visto como algo que se supera, no algo que te controla. Pero la mayoría de las personas hacen exactamente lo opuesto. Pasan tiempo con personas que refuerzan sus miedos. Pasan tiempo con personas que les dicen: sé realista, no te arriesgues tanto, mejor quédate donde estás seguro. Y luego se preguntan por qué no pueden romper sus patrones limitantes. Aquí está la verdad. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si las 5 personas con las que pasas más tiempo viven en el miedo, tú vivirás en el miedo. Si las 5 personas con las que pasas más tiempo viven en la fe y la abundancia, tú gravitarás hacia la fe y la abundancia. Esto significa que romper el miedo no es solo un trabajo interno, también es un trabajo externo. Necesitas auditar tu ambiente. Necesitas preguntarte: ¿las personas en mi vida me están elevando o me están manteniendo pequeño? ¿Están apoyando mi crecimiento o están reforzando mi programación antigua? Y si descubres que las personas en tu vida están reforzando tu programación antigua, necesitas tomar una decisión difícil. O las limitas o encuentras nuevas personas. Esto no significa que seas cruel o que abandones a la gente. Significa que priorizas tu transformación.
Significa que reconoces que no puedes cambiar tu vida si sigues en el mismo ambiente que creó tu situación actual. Bob Proctor solía decir: puedes tener cualquier cosa que quieras si estás dispuesto a renunciar a la creencia de que no puedes tenerla. Pero agregaría a eso: también necesitas estar dispuesto a renunciar a las personas y situaciones que refuerzan esa creencia limitante. Encuentra personas que están donde tú quieres estar. Únete a comunidades de crecimiento. Invierte en mentores. Lee libros de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Satura tu mente con ejemplos de que lo que deseas es posible. Porque cada vez que ves evidencia de que otros lo han logrado, estás debilitando la creencia de que tú no puedes. Y hay algo más sobre la alianza Mastermind que es casi mágico. Napoleon Hill lo llamó mente creativa. Cuando dos o más mentes se unen con un propósito común, crean una tercera mente invisible que es más poderosa que la suma de las dos. Es como si el universo conspirara para ayudar a quienes se unen en propósito compartido. ¿Has experimentado esto? Si alguna vez has tenido una conversación donde de repente surgió una idea brillante que ninguno de ustedes tenía antes. Eso es la mente creativa en acción. Y cuando cultivas intencionalmente alianzas Mastermind, cuando te rodeas de personas comprometidas con el crecimiento, esa creatividad se multiplica exponencialmente. Entonces, no intentes hacer esto solo. Encuentra tu tribu. Encuentra tu Mastermind. Encuentra las personas que van a celebrar tu crecimiento en lugar de sentirse amenazadas por él. Porque el miedo prospera en el aislamiento, pero se marchita en la comunidad. Ahora hablemos sobre algo que puede ser la pieza más importante de todo esto: la gratitud. Y sé que puede sonar trillado, puede sonar como otro cliché de desarrollo personal. Pero Bob Proctor enseñó que la gratitud es literalmente la frecuencia vibratoria más alta que puedes alcanzar. Aquí está por qué esto importa. El miedo vibra en una frecuencia baja. La escasez vibra en una frecuencia baja. Y mientras estés vibrando en esa frecuencia baja, seguirás atrayendo experiencias que coinciden con ella. Pero la gratitud instantáneamente te eleva a una frecuencia alta. Y en esa frecuencia alta, literalmente no puedes sostener el miedo. Intenta esto ahora mismo. Piensa en algo por lo que estás genuinamente agradecido. Siente esa gratitud en tu cuerpo. Nota cómo se siente. Y ahora intenta sentir miedo mientras sostienes esa gratitud. No puedes. Son estados incompatibles. Entonces, una de las herramientas más poderosas para romper el miedo es cultivar gratitud activa. No la gratitud pasiva de soy agradecido por lo que tengo, sino la gratitud activa de cada día, múltiples veces al día, detenerte y sentir apreciación genuina por algo en tu vida. Y aquí está la parte que cambia todo. Incluye gratitud por las cosas que todavía no se han manifestado. Siente gratitud como si tu prosperidad ya estuviera aquí. Agradece el dinero que está fluyendo hacia ti. Agradece las oportunidades que están apareciendo. Agradece la transformación que está ocurriendo. Esto es lo que Napoleon Hill llamó actuar como si. Actúa como si ya fueras la persona próspera que estás convirtiéndote. Siente las emociones que sentirías si ya tuvieras lo que deseas. Porque tu mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando sientes la emoción de prosperidad ahora, estás instalando el programa de prosperidad en tu subconsciente. Esto no es fingir, esto no es negación. Esto es reconocer que la creación siempre ocurre dos veces, primero en tu mente y luego en tu realidad. Si quieres que algo se manifieste en tu realidad, primero debe ser real en tu mente. Y la forma de hacerlo real en tu mente es sentir las emociones asociadas con ello ahora. Si estás comprometido a practicar gratitud activa cada día, si estás listo para cambiar tu vibración de miedo a agradecimiento, escribe en los comentarios: elijo gratitud.
Y cada vez que sientas miedo hoy, regresa a este comentario y recuerda tu compromiso. Ahora vamos a algo crucial, la acción. Porque puedes entender todo lo que he compartido hasta ahora, puedes estar completamente de acuerdo con cada palabra, pero si no actúas, nada cambiará. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Napoleon Hill escribió: el éxito requiere que actúes. No pensar en actuar, no planear actuar, actuar. Y específicamente, actuar incluso cuando tienes miedo, especialmente cuando tienes miedo. Bob Proctor lo expresó así: la acción es el verdadero indicador del conocimiento. Si realmente entiendes estos principios, si realmente crees que puedes transformar tu vida, entonces tu comportamiento lo reflejará. Tomarás acción. Harás cosas diferentes, crearás nuevos resultados, pero aquí está donde la mayoría de las personas se atascan. Esperan sentirse listos antes de actuar, esperan que el miedo desaparezca antes de dar el paso, esperan tener toda la información, todas las garantías antes de comenzar. Y mientras esperan, la vida pasa, las oportunidades se van, el tiempo se agota. La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. El miedo nunca desaparecerá completamente antes de que actúes. La claridad no llega antes de la acción, llega a través de la acción. Entonces tienes que estar dispuesto a actuar con el conocimiento que tienes ahora, con los recursos que tienes ahora, desde donde estás ahora. Y aquí está lo hermoso. No necesitas dar pasos gigantes. Hill habló sobre ir la milla extra, pero no dijo que tenías que correr una maratón. Cada pequeña acción que tomas en la dirección de tu visión está reprogramando tu subconsciente. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás construyendo evidencia de que eres capaz. Cada pequeña victoria fortalece tu fe. Entonces, comienza donde estás. Si tu visión es construir un negocio multimillonario, pero hoy solo tienes $100, está bien. Da el paso que puedes dar con $100. Si tu visión es libertad financiera completa, pero hoy tienes un trabajo que odias, está bien. Da el paso que puedes dar mientras mantienes ese trabajo. No se trata de tener todo resuelto. Se trata de estar en movimiento, porque el universo no puede ayudarte si estás estancado. Pero cuando estás en movimiento, cuando estás tomando acción consistente hacia tu visión, el universo conspira para ayudarte. Las oportunidades aparecen, las personas correctas entran en tu vida, las sincronicidades se multiplican. Bob Proctor enseñó que cuando das el primer paso en fe, el siguiente paso se revela. No ves toda la escalera, solo ves el primer escalón. Pero cuando subes ese primer escalón, el segundo se ilumina. Y cuando subes el segundo, el tercero aparece. Y así continúa. Pero nada se revela hasta que das el primer paso. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Cuál es el primer paso que necesitas dar? No el 10º paso, no el paso final. El primer paso. Escríbelo en los comentarios. Hazlo específico. Hazlo algo que puedas hacer en las próximas 24 horas. Porque ese compromiso público es el comienzo de tu transformación. Ahora quiero hablar sobre algo que es absolutamente vital, la persistencia. Napoleon Hill dedicó un capítulo entero a esto en Think and Grow Rich, y lo hizo porque entendió que la persistencia es lo que separa a quienes logran sus sueños de quienes solo sueñan. El miedo te dirá que te rindas, te dirá que es demasiado difícil, que está tomando demasiado tiempo, que no estás viendo resultados suficientemente rápido. Y si escuchas esa voz, si permites que el miedo te convenza de rendirte, entonces todo el conocimiento que has ganado, toda la fe que has construido, no servirá de nada. Porque aquí está lo que Hill descubrió. La mayoría de las personas se rinden justo antes del avance. Se rinden cuando están a 3 pies del oro. Han estado cavando, han estado trabajando, han estado persistiendo y justo cuando están a punto de alcanzar lo que buscaban, el miedo los convence de que abandonen.
¿Por qué sucede esto? Porque justo antes del avance, justo antes de que tu nueva realidad se manifieste, tu vieja programación hace su último y más fuerte intento de recuperar el control. Es como si tu subconsciente dijera: última oportunidad de mantenerte seguro, última oportunidad de evitar lo desconocido. Mejor renuncia ahora. Y si no entiendes que esto es parte del proceso, si no reconoces que esta intensificación del miedo es en realidad una señal de que estás cerca del avance, te rendirás y reforzarás el programa de que lo intenté y no funcionó, haciendo aún más difícil intentarlo de nuevo en el futuro. Pero cuando entiendes que el miedo más fuerte llega justo antes del avance, cuando reconoces que esta resistencia intensificada es en realidad evidencia de que estás en el camino correcto, puedes persistir a través de ella. Puedes decir: veo lo que estás haciendo, miedo, veo que estás tratando de detenerme, pero no funcionará. Voy a seguir adelante de todas formas. Bob Proctor contaba la historia de cuando él mismo quiso rendirse múltiples veces en su propio viaje hacia la prosperidad. Había momentos en que parecía imposible, en que su cuenta bancaria estaba en ceros, en que todo le decía que aceptara la derrota, pero algo dentro de él se negaba a renunciar, y cada vez que persistía a través de esos momentos oscuros, del otro lado había un avance esperándolo, y es lo mismo para ti. Los momentos en que más quieres rendirte son los momentos en que más necesitas persistir. Los momentos en que el miedo es más fuerte son los momentos en que tu fe necesita ser aún más fuerte. Porque del otro lado de esa persistencia está la versión de ti que has estado tratando de convertirte. Entonces, haz un compromiso contigo mismo ahora mismo. Decide que no importa qué, no importa cuán difícil se ponga, no importa cuánto tiempo tome, no te rendirás, porque la alternativa es seguir viviendo la vida que has estado viviendo. Y si eso fuera suficiente para ti, no estarías aquí ahora. Ahora quiero cerrar esto con la verdad más importante de todas. Todo lo que he compartido contigo hoy, todo el conocimiento sobre el miedo, sobre la fe, sobre la reprogramación subconsciente, sobre la acción persistente, todo esto es inútil si no haces una decisión fundamental ahora mismo. Esa decisión es esta: decidir que eres digno de prosperidad, decidir que mereces abundancia, decidir que tienes el derecho de vivir una vida extraordinaria. Porque si en el fondo de tu ser todavía crees que no lo mereces, sabotearás cada intento que hagas de crearlo. Napoleon Hill escribió: todo lo que la mente puede concebir y creer puede lograrlo. Pero observa las dos palabras clave: concebir y creer. No es suficiente con concebir la visión. Tienes que creer que es posible para ti. Y creer que es posible para ti significa creer que eres digno de ello. Entonces, si hay algo de trabajo interno que necesitas hacer, si hay perdón que necesitas ofrecerte a ti mismo, si hay viejas creencias sobre tu valor que necesitas liberar, hazlo, porque todo lo demás se construye sobre esta fundación de tu dignidad innata de prosperidad. Bob Proctor enseñó que naciste rico, que la abundancia es tu derecho de nacimiento, que el universo es infinitamente abundante y que estás hecho de la misma sustancia que el universo. No estás separado de la abundancia, eres una expresión de ella. Y cuando aceptas esto completamente, cuando lo integras en cada nivel de tu ser, la manifestación de prosperidad se vuelve inevitable. El miedo ha estado deteniéndote, pero hoy ese miedo se rompe. Hoy decides que tu fe es más grande que tus miedos. Hoy decides que tu visión es más poderosa que tus dudas. Hoy decides que mereces todo lo que tu corazón desea. Y desde esta decisión, todo cambia. Ahora quiero que hagas algo. Quiero que te suscribas a Wealth Mindset USA si aún no lo has hecho, porque este es solo el comienzo de tu transformación. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas el siguiente paso en tu viaje.
Dale like a este video para que más personas puedan encontrar este mensaje que cambia vidas. Y en los comentarios, comparte cuál fue la revelación más grande que recibiste hoy. ¿Qué verdad resonó más profundamente en ti? Porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Y si conoces a alguien que está atrapado en el miedo, que está luchando financieramente, que necesita este mensaje de esperanza y transformación, comparte este video con ellos. Porque la abundancia se multiplica cuando la compartes. El miedo ya no te controla. Hoy es el día que rompes esas cadenas. Hoy es el día que reclamas tu poder. Hoy es el día que decides vivir la vida que mereces. Y yo estaré aquí, en cada video, guiándote más profundo en esta transformación. Bienvenido a tu nueva realidad. Bienvenido a Wealth Mindset USA. Esto es solo el comienzo.